Vamos a resolver el ejercicio 18 de la página 65. Primero hacéis una primera lectura, como siempre, y después una segunda, subrayando lo más importante y trabajándolo un poquito, ¿vale? Yo voy a ir por la segunda directamente. Pedro tiene una nave rectangular. Siempre que podáis dibujaros la situación, os la dibujáis. Rectangular de 30 metros de largo y 16 de ancho. 30 metros de largo y 16 de ancho. Vale, seguimos. Las quiere embaldosar con losetas cuadradas, lo más grande posible. Ahí tenemos más pistas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Pues el ancho y el largo. Centímetros no son... vale, 30 metros. Vale, el ancho y el largo. ¿Qué vamos a hacer con el ancho y el largo? Para embaldosar con loseta, pues lo que vamos a dividir, ¿no? Vamos a dividir, vamos a poner divisores, porque además son divisiones exactas, y queremos que las losetas sean cuadradas. Por tanto, las divisiones que yo haga aquí van a tener la misma longitud que las que yo haga aquí. Por tanto, quiero divisores comunes. Pues quiero que tengan la misma longitud esta de aquí que esta de aquí. Y lo más grande posible, máximo, lo más grande posible. Quiero que sean las losetas. Por tanto, ya tenemos identificado que va a ser un problema de máximo común divisor. ¿De qué dos números? ¿Qué es lo que voy a dividir? ¿Qué son las dos cosas que yo voy a dividir? Pues el ancho y el largo, los metros de ancho y de largo. Pues este máximo común divisor, ¿qué es lo que me va a dar? Y aquí viene el vídeo que dije que era tan importante y eso lo tenéis que tener muy clarito. Lo voy a poner ahora ahí abajo. Y tenéis que dominarlo, tenéis que entenderlo muy bien para poder seguir y saber hacer estos problemas, ¿vale? Bueno, una de las cosas que digo es que los divisores de un número total de elementos, ¿vale? Número total de elementos me da dos magnitudes. El número de grupos que yo puedo hacer con esos elementos y el número de elementos por grupo. ¿Vale? Entonces, os dije, en cada problema, cuando ya tenéis identificado que es de máximo común divisor, tenéis que ver qué se corresponde con cuál es vuestro número total de elementos, vuestro número de grupos y el número de elementos por grupo. En este caso, el número total de elementos, ¿qué es? No son las losetas, porque yo lo que tengo, los datos que tengo es el largo y el ancho. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo voy a dividir? Pues yo voy a dividir los 16 metros y los 30 metros. Por tanto, el número total de elementos es el número total de metros. Por un lado del ancho y del largo. ¿Vale? El número de grupos de cada uno, ¿vale? Porque van por separado. De cada uno, bueno, pues el número de grupos va a ser el número de divisiones que yo haga. El número de divisiones. Y el número de elementos por grupo, bueno, pues el número de elementos hemos dicho que es el número de metros, ¿no? De metros, entonces por división. Por división va a ser el número de elementos por grupo. Eso lo tenéis que tener muy presente aquí. Y ya sabéis que teniendo con el número total, si yo lo divido entre el número de grupos, me da el número de elementos por grupo, y si lo divido entre el número de elementos por grupo, me da el número de grupos, ¿vale? Eso también lo tenéis que saber. Ahora voy a poner aquí, voy a poner qué es lo que se corresponde con cada cosa y seguimos. Vale, pues aquí lo tenemos. Una vez que yo tengo qué se corresponde con cada cosa aquí en mi problema, pues voy a ver qué es lo que quiero hacer lo más grande posible, ¿no? ¿Qué va a ser mi máximo común divisor? ¿Qué es lo que yo quiero hacer más grande posible? Las losetas. Pero con lo que yo tengo, ¿qué va a ser? El número de grupos, las dos cosas que me daban los divisores, ¿vale? Estas dos cosas. De estas dos cosas que me puede dar el máximo común divisor, ¿qué es lo que yo quiero hacer lo más grande posible? ¿El número de grupos o el número de elementos? Es decir, el número de divisiones o el número de metros por división. Si yo hago lo más grande posible el número de divisiones, más divisiones, van a ser más pequeñas las losetas y eso no quiero. Quiero que sean mayores. Entonces, esto no, el número de divisiones no, sino el número
de metros por división. Esto es lo que quiero que sea lo más grande posible. Por tanto, lo que me va a dar número de metros por división. Eso es lo que me va a dar cuando yo haga el máximo común divisor aquí, el número de metros por división, ¿vale? Lo hacemos 16, 2, lo hago rapidito, si queréis lo paráis, ¿vale? Pero la cuarta y 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. 30 es 2 por 3 por 5. El máximo común divisor era de los comunes, nomás que tiene este, el de menor exponente, ¿vale? 1, me quedaba con 1. El de menor exponente, 2. Por tanto, me da 2 metros, ¿vale? Porque estamos con metros. El máximo común divisor es 2 metros cada loseta, que va a ser esto es lo que son 2 metros, y cada loseta va a medir 2 metros, va a tener 2 metros de lado. ¿Vale? Entonces, pero bueno, me pide cuántos centímetros medirá el lado, cuántos centímetros. Bueno, pues nada, paso de metro a centímetro. Tengo 2 metros, que son 200 centímetros. Pues 200 centímetros van a ser las dimensiones de las losetas, 200 por 200, ¿vale? Bueno, voy a redactarlo. Bueno, como tenemos que dividir el ancho y el largo, 16 y 30 metros respectivamente, es lo que tenemos que dividir, de forma que las divisiones tengan el mismo número de metros por división, bueno, esto sobra, el mismo número de metros, y además el mayor número posible de metros, ¿vale? El mayor, divisiones, ¿vale? El mismo. Esto es lo que me está dando el máximo común divisor. Lo que estoy subrayando aquí, las 3 últimas palabras que he subrayado. Tendremos que calcular el máximo común divisor de 16 y de 30. Lo calculo. Por tanto, cada división tendrá 2 metros, lo que significa que el lado de cada loseta mide 2 metros, que son 200 centímetros, porque me lo piden en centímetros. Pues esa es la solución. Vamos por el B. Bueno, ahora me preguntan cuántas losetas necesitará. Bueno, me piden el número de losetas, esto de aquí, pero yo lo que tengo son los lados. Entonces, para saber el número de losetas, yo tendré que multiplicar las divisiones del ancho por las divisiones del largo. Y así yo saco todos los cuadraditos de dentro. ¿Vale? Entonces, tengo que multiplicar divisiones del ancho por divisiones del largo. Y esto me va a dar el número de losetas. Vale, pues ahora eso es lo que tengo que hacer. Esto y esto, número de divisiones, ¿vale? Número de divisiones. Del largo por el número de divisiones del ancho. Yo lo que tengo es esto, que son los centímetros que miden cada loseta, o los metros, que era que aquí el número de metros total, número de divisiones y número de metros por división. Pues eso es lo que tenía, ¿no? Lo que he calculado antes, el número de metros por división. Vamos a irnos al ancho. Vamos con el ancho primero. Vamos a hacerlo por separado. El ancho y luego el largo. Bueno, pues yo del ancho lo que tengo es el total, los metros totales, número de metros totales, y tengo el número de metros por división, que hemos dicho que eran 2, que lo hemos calculado antes, ¿no? Metros totales son del ancho 16 y número de metros por división 2. Pues ya sabéis, ya tenéis que saber que con estos dos yo puedo sacar el número de divisiones, que es lo que me pide, que es lo que tengo que calcular aquí, el número de divisiones del ancho. Número de divisiones. ¿Cómo? Pues dividiendo el total, 16, entre el número de metros por división. Y eso me daba el número de divisiones, el número de grupos.
¿vale? Si os perdéis, iros aquí, que esto lo hemos trabajado mucho en los vídeos. 8, y lo que me da, pues eso, el número de divisiones. En este caso del ancho, estoy en el ancho, ¿vale? Y ahora con el largo hago lo mismo. El total, número de metros totales del largo es 30, entre número de metros por división es 2, los 2 es 2, y me da 15. Número de divisiones es lo mismo, ¿vale? He hecho lo mismo en el ancho y en el largo. Y ahora lo único que me queda es multiplicar, ¿vale? Lo que tengo aquí, que es lo que he dicho lo primero, ¿no? Pues 8 por 15, número de divisiones del ancho, número de divisiones del largo, lo multiplicamos y nos da el número de losetas. Losetas. ¿Vale? Vamos a redactar este, el apartado B. Bueno, pues aquí nada, he redactado lo que hemos hecho antes. Sabemos el ancho y el largo de la nave y además las dimensiones de las losetas. Total y centímetros metros por división. He puesto centímetros, pero lo he hecho en metros. Metros por división. Elementos por grupo. Para calcular el número de losetas que se necesita, multiplicamos el número de filas por el número de columnas, que es el número de divisiones en el ancho y en el largo. ¿Vale? Y es lo que hago. Pues el total entre el número de elementos por grupo me da el número de grupo, ¿vale? Que traducido a mi problema es el total, el número de metros totales entre el número de metros por grupo me va a dar el número de divisiones. El número de metros por división me da el número de divisiones. Aquí lo he puesto como columna. Y en el largo, pues lo mismo. Así que tenemos 8 por 15, ya multiplico la columna por la fila y me da el número de losetas.